Hola amigos, esta reflexión es para todos aquellos que han aceptado trabajar para Dios. Pienso que todos en algún momento vamos a recibir la invitación de parte de Dios de trabajar para Él. Y cuando trabajamos para Dios debemos tener la responsabilidad de administrar bien la palabra de Dios y los recursos que Dios nos da. Hay quienes, debido a una mala administración, han terminado lucrándose o enriqueciéndose con ellos. Y en esta ocasión quiero compartir algunos consejos para evitar lucrarnos o enriquecernos cuando trabajamos para Dios. Hay muchas maneras de trabajar para Dios, pero en esta ocasión solo me voy a referir al trabajo central de predicar la palabra de Dios. Por eso he titulado este video como ¿Cómo evitar lucrarnos con la palabra de Dios? Tal vez alguien dirá, ¿pero es malo ser ricos o enriquecerse con la obra de Dios? No, siempre y cuando sepamos para qué Dios quiere hacernos rico y tengamos en cuenta la forma de cómo nos hacemos rico. Hoy en día y desde siempre podemos ver dos maneras de hacernos rico, de manera legal, con esfuerzo y honestidad, o de manera ilegal, mintiendo, engañando, básicamente por medio de la corrupción. Y cuando trabajamos para Dios, también debemos tener en cuenta esta regla o principio básico. Hay quienes piensan que no se debe mezclar la fe con el dinero, pero hay que tener en cuenta que según algunos estudiosos de la Biblia, hay aproximadamente 500 versículos que hablan de la oración, menos de 500 versículos que hablan de la fe y más de 2000 versículos que hablan del dinero. Jesús también habló sobre el dinero. 16 parábolas de un total de 38 parábolas tienen que ver con la administración del dinero y las posesiones. Hay que tener en cuenta que el dinero o la riqueza es tan importante que Jesús le puso a su nivel, le puso en el nivel de Señor, o como diríamos criollamente, le puso como su competencia. Esto lo vemos en el libro de Mateo capítulo 6, versículo 24, cuando Jesús dijo: Nadie puede trabajar para dos señores, pues odiarás a uno y amarás al otro. Serás leal a uno y despreciarás a otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. En este versículo podemos ver la importancia y el cuidado que debemos tener con el dinero, porque si llegamos a amarlo, podemos llegar a despreciar a Dios. Una de las cosas que aprendí de este versículo es que mientras amamos a Dios, no vamos a tener problemas con el dinero, pero si amamos el dinero, no podremos trabajar para Dios de manera honesta. Ahora, durante más de 20 años he podido ver que muchas personas que empezaron a predicar la palabra de Dios con honestidad y de buena fe, sin embargo, por las bendiciones materiales que recibieron al predicar la palabra de Dios y cuando el poder de Dios se manifestaba en su vida, entonces se dejaron seducir por las bendiciones o el dinero y luego su enfoque solo fue ganar dinero con la palabra de Dios. ¿Cómo llegan las bendiciones materiales por predicar la palabra de Dios? Un caso específico es cuando las personas tienen problemas de salud, cuando el médico le dice que no puede hacer nada y ahí acuden a la iglesia o a un pastor para que ore por ellos y cuando Dios les concede el milagro de la sanidad, entonces en agradecimiento de ello les regalan dinero u otros bienes. Escuché casos donde pastores o predicadores recibían de regalo desde ropas, bienes para la casa, vehículos, terrenos y hasta departamentos o casas. Pero alguien dirá, ¿cómo puede ser esto posible? Pues cuando ves que el médico no puede hacer nada por tus padres o hijos y Dios les sana a través del pastor o predicador, ahí se activa tus ganas de agradecerle. Esto es un caso específico, también hay quienes son agradecidos cuando el predicador o el pastor les da una palabra de aliento y salen de la depresión, del suicidio, de un vicio. También sucede cuando el pastor o predicador les ora para que sean bendecidos y prosperados y cuando sucede ello, entonces en agradecimiento les regalan cosas. Personalmente pienso que no está mal ganar dinero o ser bendecido por predicar la palabra de Dios. Hasta existe sustento bíblico para ello y uno de ellos está en 1 de Timoteo capítulo 5 versículo 18. Lo que no es correcto es predicar la palabra de Dios solo con el fin de ganar dinero. Voy a repetir nuevamente para quienes tuvieron problemas con el internet. No está mal ganar dinero por predicar la palabra de Dios. Lo que no es correcto es predicar la palabra de Dios solo con el fin de ganar dinero. No está mal ganar dinero como consecuencia de predicar la palabra de Dios. Lo que no es correcto es predicar la palabra de Dios con el propósito de ganar dinero. Y cuando predicamos la palabra de Dios solo con el fin de ganar dinero, ahí es cuando empezamos a lucrarnos con la palabra de Dios.
Y en este video quiero dar algunos consejos para quienes de manera honesta y sincera han aceptado trabajar para Dios y para que no lleguen a lucrarse con la palabra de Dios y los recursos que Dios les da. Si Dios te puso el deseo de formar una iglesia donde quieres compartir la palabra de Dios, entonces te sugiero que lo hagas como una organización formal, como una organización religiosa sin fines de lucro, inscrito en registros públicos. Esto es principalmente para quienes tienen el deseo que su iglesia en algún momento sea grande, que influya en la sociedad y tenga el interés de ser la luz del mundo, como dijo Jesús. Un principio básico es lo que dijo Jesús. El que es fiel en lo poco, también será fiel en lo mucho. Lucas capítulo 16, versículo 10. Parafraseando este versículo sería, el que empieza administrando bien lo poco, también tendrá la capacidad de administrar cuando Dios le da mucho. Tener una iglesia que funcione como una organización formal te va a permitir que las ofrendas y diezmos se depositen a la cuenta bancaria a nombre de la organización, porque el dinero es de la iglesia de Dios, ¿no es cierto? Y así no darás motivo de que te acusen. Se trata de ser 10 veces mejores, como Daniel, ¿no es cierto? Y esto no solo como persona, sino también como organización. En la Biblia podemos ver que a Daniel, el del pozo de los leones, y a Jesús buscaban de qué acusarle, pero no encontraron nada que pueda ser motivo de acusación. Entonces los gobernadores y los sátrapas buscaron ocasión para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún motivo de acusación ni falta fue hallado en él. Daniel capítulo 6, versículo 4. Entonces, también debemos procurar no dar motivos de que nos acusen. Cuando recibas donaciones por lo que Dios hace a través de ti, procura decir a los donantes que lo hagan a favor de la iglesia. Recuerda que tú trabajas para Dios y si las personas reciben un milagro a través de ti, solo es por gracia y favor de Dios. Si te entregan directamente, entonces tú entrégale a la iglesia como una forma de testimonio. Esto es cuando son grandes cantidades, y no me refiero a las donaciones que recibes como apoyo a tu trabajo y que te permite suplir tus necesidades. Claro que también deberías informarlo a la iglesia para testimonio y así Dios sea glorificado. Hay que tener en cuenta lo que el apóstol Pablo decía en 1 de Timoteo capítulo 6 versículos del 8 al 10. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Procura ser lo más transparente posible con quienes dan los diezmos y ofrendas. Forma un equipo de finanzas que puedan ver el tema del dinero y no te involucres en ello. Esto te ayudará a que tu trato sea justo con todos y no abres la puerta a la discriminación o hagas acepción de personas. Que el equipo de finanzas rinda cuentas de cuánto ingresa y en qué se gasta. Te sugiero que elaboren un reporte cada 3 meses y lo envíen por el grupo de WhatsApp o a los correos. No digas que si los donantes quieren saber pueden venir a preguntar. Eso nunca va a suceder en un 95%. La confianza lo tienes que generar y la transparencia lo debes demostrar. Ahora, ser transparente no significa ser ingenuo. No reveles los nombres de los que dan los diezmos y grandes ofrendas, salvo que el donante te autorice. Eso solo lo tiene que saber tu equipo de finanzas nada más. Te sugiero que crean un código para cada donante y que el donante solo lo sepa, de tal manera que en el reporte trimestral pueda ir el código del donante y el monto. Esto permitirá que los donantes puedan verificar los montos que han dado. También en ese reporte debes incluir todos los gastos que se hicieron detalladamente durante el trimestre. El reporte de gastos detallado va a permitir que los demás vean que el dinero recibido se esté utilizando para suplir necesidades y no para gastos superfluos. No pienses, como muchos políticos, que al decir de manera general cuánto ingresó y cuánto se gastó al mes ya estás rindiendo cuenta. Eso es una mala práctica que lleva a ocultar actos corruptos. El apóstol Pablo decía que En cuanto a la administración del dinero, no solo es necesario ser honrado delante de Dios,
sino también delante de los hombres para evitar las censuras o críticas. Recuerda que la falta de transparencia es porque hay algo oscuro y en la oscuridad opera las huestes de maldad. En cuanto a la transparencia, te sugiero que una de tus metas sea que las personas puedan decir, esa organización es tan transparente que no hay lugar para los pecados ocultos. Ojo, ojo, la transparencia es en relación a la administración de la palabra de Dios y los recursos, y no en relación a la vida personal de las personas. Traten lo posible de conocer la fuente de los ingresos de quienes dan enormes cantidades de diezmos u ofrendas. Para efectos tributarios siempre es bueno que puedan firmar una declaración jurada donde indican de dónde provienen sus ingresos y dónde trabajan, como hacen los bancos. Esto es importante porque hubo casos en el cual iglesias y pastores se han vuelto involucrados en lavado de activos. Resulta que muchos, inocentemente, habían recibido grandes cantidades como donaciones, pero los que donaban estaban involucrados en el narcotráfico y negocios ilícitos y hasta la corrupción. Debes saber que en el Antiguo Testamento Dios pedía que las ofrendas sean animales sanos y sin defecto. Hace unos meses esto llamó la atención de mi esposa cuando leíamos la Biblia. Dios dijo, no presentarán ningún animal que tenga algún defecto, porque no será aceptado. Levítico capítulo 22, versículo 20. De este versículo debemos tener en cuenta que sería bueno que los diezmos y ofrendas deberían venir de ingresos que se hayan ganado con integridad y honestidad. Te sugiero que si vas a hablar de diezmos y ofrendas en tu iglesia, puedas decir a tu congregación lo siguiente. Si van a traer sus diezmos y ofrendas, procuren que sean de ganancias honestas e íntegras. Pero si son producto de la mentira, de actos ilegales y de la corrupción, mejor no lo traigan y regálenlo a quienes necesiten. También te sugiero que lo pongas en las redes sociales al momento de pedir que apoyen a tu iglesia o tu trabajo al lado de las cuentas bancarias. Si vas a utilizar las redes sociales para predicar la palabra de Dios, también procura informar a tus donantes de cuánto recaudas y en qué usas el dinero, principalmente cuando pones tus cuentas bancarias y pides que apoyen tu trabajo. Es sabido que por las redes sociales se puede recaudar mucho dinero y si tus donantes y seguidores saben en qué los usas, sería de buen testimonio para ellos. También aquí es importante identificar a tus donantes para que ningún narcotraficante alguna vez diga que financiaba tu trabajo y te manche. Recuerda que nuestro enemigo, el diablo, es tan astuto que puede inventar y hacer muchas cosas para dañar la obra de Dios. Con Jesús lo hicieron. También rinde cuentas a tus donantes. Recuerda que el que entregue el dinero también tiene el derecho de saber en qué gastas, aunque no te pregunte. Hoy en día con las redes sociales es fácil rendir cuenta a los donantes cuando realmente se quiere ser transparente y así no darás motivo de que te acusen y más por el contrario estarás siendo luz y no te estarás amoldando al mundo o haciendo como todo el mundo hace. No inventes actividades con el afán de recaudar dinero, que tu enfoque esté en lo que dijeron los discípulos en el libro de los Hechos, capítulo 6, versículo 4. Nosotros nos dedicaremos a la oración y en la enseñanza de la palabra de Dios. Pienso que si haces eso, todo lo demás vendrá por añadidura. Más por el contrario, procura enseñarte cómo hacer tesoros en el cielo, no acumular riquezas en la tierra, y así no serás conocido como un magnate de Dios. Nunca olvides cómo iniciaste a trabajar para Dios, cuando el único interés fue enseñar la palabra de Dios para que otros conozcan a Dios y sean salvos. Y lo hacías, aunque no te pagaban, y en muchos casos hasta gastabas de lo tuyo para realizarlo. Estimados amigos, finalmente puedo decir que el único trabajo donde realmente podemos servir a los demás es cuando trabajamos para Dios. Hasta vamos a gastar y si Dios lo permite, vamos a dar la vida para realizarlo. Es que en el reino de Dios la consigna es no ser servido, sino servir a los demás. Porque la base fundamental de esto es porque el Hijo de Dios, Jesús, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Les agradezco mucho por verme y oírme y deseo que estos consejos puedan ayudarles a construir su propia historia con Dios. También espero que me sigan viendo y escuchando en otro próximo video. Hasta entonces, cuídense mucho y que Dios guíe sus decisiones.